Este baile no necesita presentación, ¿verdad? El llamado baile default o por defecto es uno de los pasos más conocidos de los últimos años gracias a su aparición en Fortnite. Y es el culpable de la avalancha de niños de 12 años invadiendo las vías públicas. Lo que quizás no sepáis es que estos pasos fueron improvisados por el actor Donald Faison en una escena de la serie Scrubs. ¿Alguien recuerda Scrubs? ¿Menos aún en España? Por si acaso, hagamos un repaso. Scrubs es una sitcom de médicos lanzada en 2001 que sigue las andanzas de JD en el hospital Sacred Heart, o Sagrado Corazón, nombre que se presta fácilmente a vandalismo. Hospital Cagado Corazón. A lo largo de la serie, vemos al joven médico luchando por conciliar su tensa vida profesional y personal, todo con un gran elenco de personajes secundarios y un simpático sentido del humor. ¿Tan baja está mi autoestima que soy el ayudante en mi fantasía? En su icónico episodio 14 de la tercera temporada aparece por segunda vez el personaje de Ben, interpretado por Brendan Fraser. Tal vez recordéis a este actor en el papel protagonista del blockbuster de 1999, La momia, cinta que supuso el despertar sexual de toda una generación. Ben es amigo del Dr. Cox, interpretado por el legendario John C. McGinley, quien representa al reacio mentor del protagonista. Dr. Cox, ¿ha visto a Turk? ¡Ay! Ben, tras haber mejorado de la leucemia con la que fue diagnosticada en un episodio anterior, vuelve al hospital para hacerse unos análisis. JD es el encargado, ante la ausencia del Dr. Cox, de manejar el cotarro en el área médica, la cual se encuentra hasta los topes, con varios pacientes en la UCI. La tragedia se cierne poco después. Un paciente del Dr. Cox muere a cargo de JD. No pudiendo lidiar con la muerte del paciente, el veterano doctor hace lo único que le parece lógico: culpar a su protegido. El resto del episodio transcurre como un capítulo normal de la serie. Cox es cruel con JD, Carla y Turk muestran desacuerdos en su relación, Elliot tiene ataques de pánico, todo mientras Ben ronda el hospital junto a su viejo amigo en su jornada laboral, haciendo chistes y comentarios varios. No es la primera vez que Scrubs hace uso de la estructura de un tercero exterior, ya experimentaron con ello en episodios anteriores con Tom Cavanagh y Michael J. Fox. Sin embargo, este capítulo va un paso más allá, culminando con Ben y Cox asistiendo al cumpleaños del hijo del taciturno doctor, un evento al que se alude a lo largo del episodio. Es en ese momento cuando la serie decide soltar la bomba. ¿Y tu cámara? ¿Es que no vas a hacer fotos? ¿Fotos de qué? De los niños cubiertos de chocolate. ¿Dónde cree que estamos? El paciente que murió era Ben, y quien seguía al Dr. Cox durante el episodio era la manifestación psicológica de su sentimiento de culpa. Este episodio, titulado Mi metedura de pata, nos estuvo engañando durante 20 minutos. Hay una palabra inglesa que define perfectamente esta clase de subterfugios: misdirection. Pudiendo definirse como engaño o ardid, es la acción por la que se dirige la atención de una persona hacia una dirección con el fin de que no noten lo que pasa en otra. Llevado esto al terreno de la escritura, es un truco creado por artistas para sorprender al espectador. Y pocos escritores a día de hoy utilizan esta clase de técnica mejor que Tatsuki Fujimoto. Puede que no hayáis oído antes el nombre de este autor, pero seguro que conocéis su obra más popular, Chainsaw Man. Si dijera que este manga, el cual trata literalmente de un adolescente que se convierte en motosierras, es una de las historias más emocionales, maduras e identificables que he leído en mi vida, probablemente pensaríais que mi serie favorita es Buffy cazavampiros. Que lo es. Obra maestra. Y es que tal es el poder de Tatsuki Fujimoto. Coge ideas completamente absurdas y las deconstruye de una forma emocionalmente comprensible para su audiencia, enlazándolas a circunstancias personales que resultan muy identificables. Y su obra de 2022, titulada simplemente Goodbye Eri, puede que sea la que más cristaliza su tesis narrativa. ¿Pero de qué va esta obra del afable autor? Pues veréis, en un movimiento muy distinto al de escritos fantásticos como Chainsaw Man o su nihilista obra debut Fire Punch, Goodbye Eri nos muestra una historia mucho más asentada en la realidad. Os cuento lo básico. Yuta recibe por su 12 cumpleaños un smartphone. Sin embargo, su regalo viene acompañado de una dura condición. Su madre, la cual sufre de una enfermedad terminal, le pide que le graben sus últimos meses de vida. Y eso es justo lo que Yuta hace, capturando los últimos momentos de su progenitora, su día a día, sus viajes, sus estados de ánimo, hasta que su vídeo concluye con la última visita que realiza a su madre en el hospital. O más bien, la que no hizo, ya que Yuta al llegar sale corriendo, alejándose cada vez más y más del edificio hasta que... el hospital vuela por los aires. Seguro que no esperabais que la sinopsis acabase así. Y es que tan solo debemos pasar a la siguiente página para experimentar de lo que va a ir este manga. Es una proyección en su instituto de su película, Death Mother Explosion.
Lo que hemos visto desde el principio del manga era una cinta grabada por el propio Yuta y proyectada a sus compañeros de instituto. Lo visto en pantalla ocurrió de verdad. Explosión aparte, siendo una cinta de momentos fragmentados de los últimos días de vida de su madre. Y no para ahí, dado que el resto de Goodbye Eri en su totalidad, quitando las últimas páginas, pero ya llegaremos a eso, es vista desde la perspectiva del móvil de Yuta, dándonos una visión tipo voyeur de los acontecimientos que, curiosamente, nos hace sentirnos más inmersos en la historia. Y el cómo se cuenta dicha historia, en formato cómic, es uno de los aspectos más interesantes de esta obra. Veréis, uno de los aspectos que más llama la atención de Tatsuki Fujimoto es lo impactantes que resultan sus narrativas, a pesar de que sus dibujos no son precisamente los más pulidos. Sí, algunos de sus fondos son muy detallados, y su diseño de personajes tiene mucha personalidad, de verdad que se sienten únicos. De hecho, fijaos en este dibujo del mar en Goodbye Eri, retratado con todo detalle. ¿No notáis que falta algo? No hay onomatopeyas, y aún así yo consigo oír el sonido del mar debido al detalle del dibujo. He preguntado a otra gente, hay otros que no oyen el mar, pero huelen la sal en el aire. Esto es lo que se denomina sinestesia, un fenómeno en el que un estímulo queda asociado a más de un sentido. Ahora bien, no todos sus dibujos son así. Bien es conocido que los tiempos de entrega en el mundo del manga en Japón son muy exigentes, y en el producto final se puede ver cómo este autor no puede dedicar a sus paneles todo el tiempo que querría, dando lugar a un arte desigual. Esto es especialmente visible en sus obras serializadas como Chainsaw Man. Algunos de sus dibujos te hacen hasta cuestionar la anatomía humana. Ahora, lo que desmarca a Tatsuki Fujimoto de otros artistas es esto, su disposición de paneles. No solo el cómo los ordena, sino los planos en su interior. No es ningún secreto que este autor es un fan del cine. No en vano el opening de Chainsaw Man son todo referencias al séptimo arte, y es esta influencia del celuloide la que se puede respirar en cada panel que dibuja. Pero no me toméis la palabra a mí, veamos lo que dice alguien que entiende verdaderamente del tema. En su importante obra Understanding Comics: The Invisible Art, el autor Scott McCloud examina las transiciones en este medio. Por transición entendemos el paso de un panel a otro en un cómic, así como su efecto en la persona que lo lee. Scott distingue 6 tipos: Moment to Moment, que muestran pequeños movimientos en el cómic; Action to Action, que enfatizan la ejecución de una determinada acción por los personajes; Subject to Subject, que muestra transiciones entre los distintos personajes u objetos de la narrativa; Scene to Scene, que es el clásico cambio de tiempo o espacio; Aspect to Aspect, que muestran distintos conceptos o ideas; y Non Sequitur, que muestra ideas que en principio no tienen relación lógica directa. En una de las revelaciones más interesantes de su tesis, Scott descubre que la mayoría de cómics occidentales suelen utilizar de forma exclusiva solo 3 de estos tipos: Action to Action, Subject to Subject y Scene to Scene, siendo la primera la que más aparece. Esto suena a palabras sin sentido, así que dejad que me explique de forma visual. Este es uno de mis cómics de Spider-Man favoritos, Nothing Can Stop the Juggernaut. Este cómic fue publicado en España en los 2000 a través de una de las mejores compilaciones de cómic en el país, la serie roja de Spider-Man, publicada por Planeta de Agostini. Algún día tengo que hablar de ella, tiene algunas de mis historias favoritas del Hombre Araña. En este cómic, una enigmática medium pide la asistencia de Peter para enfrentarse a un poderoso enemigo que quiere llevársela. Esta medium no es otra que Madame Web. No, no es a Madame Web. Exploremos la tesis del señor McCloud y veamos si encontramos alguna de esas transiciones que comenta. Una de las escenas más memorables del cómic establece un moment to moment. Spidey se sube a los lomos del Juggernaut para taparle los ojos, a lo cual el villano responde golpeando desesperadamente al trepamuros y desgarrándole el traje. El uso de estos paneles existe para enfatizar la fuerza de los golpes del villano y el arrebato físico que sufre Peter. Subject to Subject, por su parte, es más frecuente y suele aparecer en escenas de diálogo, como Peter charlando con sus compañeros de Daily Bugle. Estos paneles nos hacen partícipes de las distintas personas que forman parte de la conversación. Scene to Scene son las clásicas transiciones que ocurren en cada cambio de escenario. Saltamos de la casa de Madame Web, ¡esa no!, a la casa de Peter, al Daily Bugle y a las calles de Nueva York. Como veis, Scott tiene razón al designar a estas transiciones como clásicas en cómics tradicionales. ¿Qué hace Goodbye Eri, por contra? Lo primero que hay que entender es que el propio Scott destaca ciertas diferencias entre la nacionalidad de la que proviene el cómic, ya que los cómics franceses y japoneses suelen enfatizar distintas transiciones respecto a los americanos. Así, Goodbye Eri destaca esta diferencia de manera notable. Casi todos los paneles en el manga son personajes moviéndose, o como diría el autor, moment to moment. Estas transiciones asientan los acontecimientos en la realidad, dotando de un gran contenido emocional a cada escena. Fijaos en la primera escena del manga. ¡La primera! A nivel de guión, esta escena existe para mostrar la petición de la madre de Yuta, el que la grabe en sus últimos momentos de vida. ¿Cómo dibuja esto Tatsuki Fujimoto? Con una transición moment to moment enseñando las reacciones de su madre y su padre.
Fijaos en la cara del padre, está en plan... Y estas transiciones permean todo el manga. Hay un momento que lo alarga hasta el límite de la parodia. Eri, Yuta y su padre están cenando juntos. Esta escena nos presenta 3 páginas enteras, repito, 3 páginas de transiciones moment to moment hasta que al final el padre empieza a hablar. En manos de un autor pretencioso, esto sería como lo de Andy Warhol comiéndose una hamburguesa, pero aquí tiene un sentido narrativo. Todo está dibujado para aumentar la tensión de una escena en la que el padre pide a Eri que no deje que Yuta grabe su película. Y al final la escena es mentira. ¡Es otro truco! Todas esas páginas son parte de la película que están grabando, con el padre sincerándose después y dando las gracias a Eri por hacer compañía a su hijo. Esto es un movimiento tan arriesgadamente creativo que aún me estalla la cabeza con la idea de que Tatsuki Fujimoto sea tan famoso como es. En octubre fui con mi pareja al estreno de la película de Chainsaw Man, y la sala estaba hasta los topes. Para una película de anime, de un tío tan raro como este. ¿Os imagináis que un shonen tradicional fuera escrito y dibujado al estilo de Tatsuki Fujimoto? Habría protestas en las puertas de Shonen Jump. Hablo de toda una armada de señores de 40 años abrazados a sus mujeres almohada. Y he hablado largo y tendido sobre estas transiciones porque son clave para entender el atractivo de Goodbye Eri. Y es que uno de los aspectos más interesantes de este manga es cómo reexamina la relación entre cómic y lector. Pensadlo, en cualquier cómic lo que se lee en los paneles es lo que ocurre en ese universo. Spider-Man da una patada a un malo, ¡wow! El lector es espectador directo de lo que acontece. En cambio, en Goodbye Eri no estamos viendo lo que ocurre en ese momento, estamos viendo una interpretación de lo que sucedió, todo debido a que la totalidad de la obra son fragmentos editados de los vídeos de Yuta. El hecho de que estos fragmentos no sean verdad no les dota de menor valor, y es que el padre de Yuta expone directamente la tesis detrás de Goodbye Eri. En una de las escenas tras la petición de Eri de filmarla, a través del padre de Yuta somos partícipes de una revelación brutal. La madre de Yuta era abusiva hacia el niño, algo que se reafirma con algunas escenas eliminadas por el infante de su película, en la que su progenitora le insulta y hasta le pega. Esto es algo que no podíamos saber, dado que nunca se mostró en el corte final. Y de eso se trata, argumenta su padre. Yuta tiene el poder, a través de su arte, de modificar el cómo alguien es recordado. Tiene la habilidad de transformar algo horrible y distorsionado como el abuso en algo compasivo. Quizá Yuta tenga hasta el poder de transformar el recuerdo de una chica como Eri de insoportable a graciosa y memorable. Goodbye Eri en esencia no es muy distinta a la obra anterior de Tatsuki Fujimoto, Look Back, o Echar la vista atrás. Ambas tratan sobre el poder del arte como medio de conexión entre dos personas. Ahora bien, lo que distingue a Goodbye Eri es el énfasis que pone en problemas de salud mental como la depresión o la ideación, esto es, el querer poner fin a uno mismo. Yuta llega en 2 ocasiones distintas a grabar un vídeo final diciendo que va a acabar consigo mismo, pero lo que le evita hacerlo, lo que le salva no solo la conexión con otra gente, sino la idea de tener algo que compartir con el resto del mundo, su arte. Tatsuki Fujimoto examina el arte como medio de expresión de las emociones, así como el qué expresiones la sociedad encuentra aceptables. La parte en la que Yuta es denigrado por sus compañeros al enseñar su primera película e incluso agredido por su profesor no se puede leer de otra forma que autobiográfica en relación a su autor. Un autor muy extraño que, de seguro, ha tenido que ser acusado en muchas ocasiones de ser raro o de que su arte es basura incomprensible. Siendo justo con sus críticos, no estamos hablando de un autor convencional. Una persona normal no escribiría escenas así. Yo solo me baño de higos a brevas. ¡Que te bañes! Y es que, con todo lo dicho, y aunque uno aceptara idiosincrasia del autor como páginas enteras de transiciones nimias, hay un aspecto de Goodbye Eri que resulta desconcertante hasta para la audiencia más avezada. Su final. A continuación voy a hablar sobre él, así que si no habéis leído esta obra maestra, os recomiendo saltar al tiempo que aparece en pantalla. En el final vemos a un Yuta adulto a punto de acabar consigo mismo en el edificio donde solía ver películas con su amiga fallecida, cuando, de repente, aparece la mismísima Eri. La joven, quien sigue teniendo la misma apariencia de adolescente, le informa de que es una vampira. Tras una conversación que expone las bondades del arte de Yuta, nuestro protagonista decide seguir viviendo, dejando atrás a Eri, alejándose del edificio, el cual explota como en su película original. La parte final, esa conversación entre Eri y Yuta adulto, es la única parte del manga dibujado como un cómic tradicional, con los paneles dispuestos en plano y contraplano en la conversación. Esta técnica pretende dotar de realismo a lo que está pasando en esos momentos, a diferencia del resto del manga, que suele emular a una cámara de vídeo. Sin embargo, es precisamente este realismo lo que hace de este final tan desconcertante en una primera lectura. ¿Entonces Eri era una vampira de verdad? ¿Es inmortal? ¿Por qué estalla el edificio a lo Demolition Man si esto no es una película?
Pues bien, Tatsuki Fujimoto nos deja pistas. En primer lugar, Yuta, al entrar, ve claramente que no hay nadie en la sala. Eri aparece literalmente de la nada junto a la televisión después de que él cogiera la cuerda. Segundo, y esta es la prueba más importante, ¡el edificio estalla! ¿Cómo va a hacer Yuta estallar el edificio? ¿Haciendo una bomba con jabón? Es obvio que las explosiones para Yuta son un medio de expresión emocional. En Death Mother Explosion fueron un medio visual para explorar su catarsis emocional ante la muerte de su madre abusiva, así como sus sentimientos encontrados ante ello. En el final de esta obra, la bomba es un medio para expresar el inicio de su nueva actitud. Esta explosión indica que Yuta va a empezar a aplicar esa pizca de fantasía en su vida, sin necesidad de cámara alguna a través de la que filtrarla. Ya sea esta fantasía el imaginar un edificio volando por los aires, o que la chica que amaba en el instituto sigue viva como una vampiresa inmortal, tal como en la película que hicieron juntos. Son metáforas de la transformación de Yuta. A no ser que a Tatsuki Fujimoto se le vaya la pinza y diga que todo esto ocurrió de verdad, lo cual, teniendo en cuenta lo extraño que es este hombre, no lo descarto. ¡Qué delicaditos sois los humanos! Hay un apartado final que quiero tocar en relación a Goodbye Eri, y es la traducción española realizada por la compañía Norma Editorial. La edición española de este manga adolece de desviaciones de sentido que dejan conversaciones tan desconcertantes como dos extraños hablando de dos películas distintas con el mismo nombre. Fijaos en este ejemplo. Tras la proyección de la película de Eri, Yuta habla con la otra única amiga de la joven. Ella dice, «Oye, ¿por qué grabaste esto?» Yuta contesta, «Me refiero al gato». ¿Gato? ¿Qué gato? ¿El de la página anterior? ¿Qué tiene que ver el gato? ¿Acaso el gato es Eri? En serio, estas desviaciones de traducción parecen más típicas de videojuegos de los 90 o de desastres contemporáneos como Shenmue 3. I'm looking for someone named Yuen. No, I haven't. Por contexto, fijaos en la conversación en la versión inglesa de Goodbye Eri. ¿Qué estás grabando? ¿Un gato? Gracias, al menos esto sí lo puedo entender. No comprendo cómo puede pasar una desviación así, teniendo en cuenta que esto no es un videojuego. El contexto de la escena está ahí al traducir. Se ve claramente que la conversación no tiene sentido en la traducción española. Sin embargo, no voy a empezar a maldecir el nombre de la traductora y desprestigiar su trabajo. Habiendo ejercido de gestor de proyectos, conozco de sobra la pesadilla por la que pasan los traductores. Es una profesión increíblemente mal pagada, poco valorada y con unos tiempos de entrega ridículamente escuetos. Solo espero que en el futuro Norma Editorial eche un cable a los traductores y contrate ayuda adicional. El solo tener a otro editor revisando el proyecto final puede evitar pifias así. Lo que sí hay que alabar es la increíble edición que nos llegó del manga. Es genial tener una edición a tapa dura de la que es una de mis portadas favoritas de... cualquier cosa. ¿Qué puedo decir? Es simplemente una de las mejores portadas de la historia. Una sola imagen ya nos cuenta la historia entera. Vemos a Eri a través de la pantalla del móvil de Yuta, con el rostro de la persona detrás de la misma no siendo más que una incógnita. Te dan ganas de quitar el móvil de en medio para poder ver a la Eri de verdad, con sus gafas, retenedor dental y mala actitud. Pero ahí está la gracia de este manga. Va sobre una chica llamada Eri, y a pesar de haberla conocido a través de 200 páginas, no la vimos de verdad ni una sola vez.